Amén. Le voy a invitar, hermanos, que busque en sus Biblias. Ahí en Santiago 4:7. Santiago 4:7, cuando lo tenga, voy a indicar con un amén. Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. La palabra de Dios se lee así, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quiere leerlo usted todos juntos, hermanos? A la 1, 2, 3. Amén. ¿Puede ocupar sus lugares, hermanos? Aleluya. Dice: someteos, un versículo corto, pero que cuando usted y yo reflexionamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios trae bendición para nuestra vida, aunque sea un versículo corto. Y dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro transcurrir como cristianos, en nuestro caminar como hijos de Dios, hemos escuchado este versículo? Amén. A veces cuando hemos pasado alguna dificultad, muchas veces se nos ha aconsejado: es que resista al diablo, hermana, aguante, fortalezcas en el Señor, y ya no va a hacer caso y va a tener que huir en el nombre de Jesús. Pero yo quiero empezar con la primera palabra: someteos. Someterse, hermanos, significa renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Dice un versículo de la Biblia: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces eso quiere decir, hermanos, no quiere decir más bien que el Señor nos va a agarrar como sus marionetas. ¿Sí han visto las marionetas que son manejadas con unos hilos, verdad? Y el que los maneja, pues obvio, las maneja a su antojo y las mueve para donde Él quiere y como Él quiere. No, este versículo no habla de esto, porque muchas veces cuando usted escucha esta palabra de sometimiento, habla como de esclavitud. A veces pensamos: ay, es que a lo mejor quiere que sea esclavo de alguna persona. Pero someteos, hermanos, significa que yo tengo que dejarle el control de mi vida al Señor. Amén. Es cuando usted se sube al auto con su esposo y usted no sabe manejar. Obvio, usted le da el control a su esposo, ¿verdad? El control del volante para que maneje él, ¿sí? Porque si manejamos nosotros, pues es peligroso. Amén. Vamos a causar un accidente y nosotros mismos nos podemos lastimar. Así es, hermanos. Cuando usted y yo le dejamos el control al Señor, mire, las cosas se acomodan tan bonito, tan perfecto acomoda el Señor las cosas, que no salimos ni lastimados, no salimos heridos, pero nadie a nuestro alrededor tampoco sale herido ni lastimado cuando aprendemos a someternos a Dios. Y es una palabra tan corta, someteos, pero que trae mucho significado para nosotros como cristianos. Si yo aprendo a someterme a la voluntad de Dios, si yo aprendo a dejarle al Señor todo el control de mi vida, de mi matrimonio, de mi casa, en todas las áreas de mi vida, las cosas, hermanos, van a resultar así, perfectas, y usted se va a sorprender y va a decir: wow, el Señor qué bonito hizo esto, o el Señor cómo obró tan bonito de esta manera. Cuando usted y yo le damos el control, cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Amén. Dice: pero una decisión sabia que nos evitará muchos problemas. Fíjese bien, cuando usted y yo aprendemos a someternos a Dios, nos evitará muchos problemas, nos evitará amargarnos,
nos evitará vivir una vida de frustración, nos evitará estar siempre tristes y deprimidos cuando nosotros tomamos la decisión de someternos a Dios. Quiero decir algo. El día que Becky dio la enseñanza, el Señor tocó mi corazón y yo le dije: Señor, otra vez quiero ser la misma que antes era, servirte con todo el anhelo de mi corazón. Cuando Becky decía, cuando yo quiero, no es que yo quisiera algo de otra persona, material, y a veces me regañan porque yo siempre he batallado mucho con mi autoestima. Y cuando nosotros batallamos con nuestra autoestima, hermanos, también batallamos en el área espiritual de nuestra vida. Y cuando Becky decía, y me hizo así reflexionar y decir: Señor, y le tuve que pedir y le sigo pidiendo al Señor desde ese día perdón. ¿Por qué? Porque yo decía: ay, porque a mí no me hiciste guapa como la Caquis, ¿verdad? ¿Por qué no me hiciste alta como la Caquis? Y no porque pues yo amo a mi hermana, ¿verdad? Y la chuleo y todo. Pero a veces las personas se encargan de bajar nuestra autoestima, pero a nosotros se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios y que fuimos escogidos, hermanos. Usted y yo fuimos escogidos por Dios con un propósito. Él no vio, hermanos, ni si estaba guapa o no estaba guapa, no. Vio que en mí podía haber un potencial grande para servirle. Y yo no me lo creía, y de tiempo en tiempo como que volvía la autoestima a bajarse, sufría por esto. Entonces cuando Becky decía que cuando yo anhelo la otra cosa y no estoy contenta con lo mío, estoy despreciando lo que Dios hizo en mi vida o lo que Dios me dio. Y eso estremeció mi corazón tanto que le dije: Señor, perdóname por despreciar lo que tú has hecho en mi vida. Sin darme cuenta, estoy despreciando lo que tú has. A lo mejor ya estoy un poco descuidada, con kilitos de más y todo, pero tú me creaste, Señor, a tu imagen y semejanza. Y desde ese día, hermanos, otra vez volví sí buscaba al Señor, pero a veces las pruebas y las luchas que vienen a nuestras vidas, hermanos, nos hace estar un poco apagados. Y yo le digo: Señor, perdóname, y le sigo pidiendo perdón por despreciar lo que tú me has dado. Perdóname, Señor, por no valorar lo que tú me has dado. Y muchas veces las personas me dicen las cosas bonitas que tengo, pero a veces no me las creo por lo que a veces la baja autoestima, o por despreciar lo que Dios me ha dado o lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está haciendo en mi vida. Dios me ha estado enseñando más cosas. Tengo muchos años de conocer a Cristo, pero nunca acabamos de conocer ni de saber de la palabra, nunca acabamos de conocer de Dios. Siempre vamos a aprender cada día más y más del Señor, cuando nuestro corazón está dispuesto, hermanos. Y yo quiero que en esta tarde su corazón esté dispuesto a volver, hermanos, a volver a lo mejor hay algo en su vida que lo ha estado alejando un poco del propósito de Dios. No sé qué será, hermanos, pero en esta tarde yo le animo a que vuelva usted a valorar lo que Dios ha hecho en su vida, a valorar lo que Dios le ha dado. Pero sobre todo yo le invito en esta tarde, hermano, a que vuelva a rendirse a los pies de Cristo con todo su corazón y dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Mira, Señor, veo que vengo de la iglesia y no pasa nada. Entonces tengamos cuidado el por qué no pasa nada. Tengamos cuidado y digamos: algo está pasando en mi vida, que yo voy y vengo y no está pasando nada en mi vida espiritual.
Aleluya. La vida cristiana, hermanos, en el ámbito espiritual, el someternos a Dios es la llave que abre puertas de bendición de Dios para nuestra vida. Este tiempo, hermanos, que he podido experimentar, mi hermana y yo tenemos un anhelo nuevamente de volver a esas estas de que cuando orábamos nos rendíamos ante Él, sentíamos la presencia de Dios, que nuestro corazón se estremecía. Y algo que también Becky decía, y perdóname Becky por nombrarte mucho, pero decía, a veces descuidamos lo que Dios nos ha dado, hermanos, que corremos el peligro que alguien más venga y tome lo que yo no estoy valorando. ¿Qué Dios le ha dado, hermanos? ¿Qué le ha dado como hija de Dios, como hijo de Dios? ¿Qué le ha puesto en sus manos para servirle? ¿Qué le ha dado? Pero ¿y qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén lo que yo te di, retén y pon a trabajar lo que yo te di, porque si no lo haces, va a haber el tiempo, hermanos, que me va a ser quitado lo que Dios me dio y se lo va a dar a alguien más. Y no queremos correr ese riesgo. Yo no quiero correr ese riesgo. Yo le dije, Señor, mejor aquí está mi vida, me pongo a cuentas contigo. Perdóname por no valorar todo lo que tú me has dado. Cuando yo me someto a Dios, hermanos, se me van a abrir muchas puertas de bendición. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces nos desesperamos, hermanos, porque nosotros andamos tocando las puertas para que se nos abran. Pero cuando yo me encargo de las cosas de Dios, hermano, las puertas se me van a abrir, porque va a estar Dios ahí para abrirme las puertas de bendición. Porque yo no tengo que andar buscando las bendiciones, no, las bendiciones me van a seguir a mí cuando yo aprendo a someterme a Dios. Aleluya. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De quién nos está hablando aquí? Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermanos, Él no tenía la necesidad de venir a este mundo, hacerse siendo ¿cómo se dice? El dueño del oro y de la plata. Vino a este mundo, hermanos, y vivió como una persona normal, sin riquezas. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En un establo. ¿Dónde lo acostaron, hermanos? Ahí donde comían los animalitos. El Rey de Reyes, hermanos, se sometió a la voluntad de su Padre. Hermanos, y esa voluntad, el someterse a la voluntad de su Padre, a la voluntad de nuestro Padre, trajo el beneficio a nosotros como la humanidad o como hijos suyos que le conocemos. Y el beneficio que trajo para nuestras vidas, hermanos, es que obtuvimos una salvación, es que podemos entrar a la presencia de Dios gratuitamente, hermanos. Podemos entrar a la presencia de Dios a la hora que usted quiera. Usted puede venir al altar y puede orar, puede acercarse a la presencia de Dios en su casa, hermanos. Pero sobre todo la salvación de nuestra alma. Hermanos, nosotros necesitamos valorar nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, como el tesoro. Debemos de cuidarlo como el tesoro más grande que tenemos, hermanos, porque cuando perdemos la salvación, hermanos, lo perdemos todo. Perdemos la esperanza, perdemos muchas cosas, hermanos, y poco a poco nos vamos apartando de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a ponernos la muestra. Él se sometió al Padre, hermanos, y siendo Rey de Reyes estuvo dispuesto a estar en esta tierra sin riquezas y sin aceptación de los suyos.
Porque dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Lo rechazaron, hermanos. Amén. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, los de su propia, ¿cómo se dice? ¿Cómo? De su propio linaje, hermanos, lo despreciaron. Pero sin embargo, hermanos, Él se seguía sometiendo a la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Someterse a Dios, hermanos, o a los planes de Dios puede significar, fíjese bien, sacrificios. Tenemos a veces que sacrificar muchas cosas, inclusive personas, comodidades, conveniencias y hasta caprichos. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, hermanos, cuando usted esté dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, cuando yo esté dispuesta a someterme a la voluntad de Dios, el Señor va a quitar de mi vida muchas cosas. Amén. A lo mejor hasta personas que en vez de ser de bendición me están haciendo de estorbo para que se cumpla la voluntad de Dios. Yo he platicado mucho esto, no creo que aquí no lo he platicado. Hay un testimonio y cada vez que yo veo a esta muchacha en el Face, yo digo, wow. O sea, cómo el Señor la ha estado levantando. Una muchacha que estudió aquí en el Instituto Bíblico, una muchacha que estaba muy enamorada de su novio, pero una muchacha que aprendió a someterse a Dios y pidió que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Esta muchacha, hermanos, tuvo que dejar a su novio y dicen que lloraba mucho, pero tuvo que dejarlo porque lo quería mucho. Pero ella sabía que si ella seguía con él, la voluntad de Dios no se iba a cumplir en su vida. Pasa el tiempo, hermanos, ella sigue estudiando, se va de misionera. No me acuerdo cómo se llama, no me quiero ir así muy donde están los negritos con su pelo así chinito. ¿Dónde? África, por allá por África. Hasta allá el Señor la mandó. Y por allá, hermanos, empezó a trabajar y luego se regresaba, no sé, yo creo a seguir estudiando, porque es muy largo esto cuando alguien quiere ser misionero. Pero después, hermanos, que veo, porque las fotos que sube, cómo se gozaba ministrando a los niños. Después el Señor le da un novio allá de esta raza de África y ella estaba, cuando predicaba, pues no sabía todavía bien el idioma de ellos. Ella predicaba en español y luego el novio se lo traducía. Se casó con él, sirvieron al Señor, levantaron una iglesia de lámina y de todo lo que la gente pudo darles. Y ahorita, hermanos, ya tienen su primer bebé. Se parece mucho al esposo. Y yo cuando veo a esta muchacha, todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo ha ganado almas para Cristo, cómo ha ganado a estos niños, a estas mujeres que cantan con tanta alegría al Señor en su idioma, hermanos, que es un gozo verlas. Pero se aprendió a someterse a Dios y a cumplir la voluntad, que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. No va a ser fácil, hermanos, no va a ser fácil, pero porque a lo mejor vamos a tener que sacrificar muchas cosas. Pero lo que sí le digo, hermanos, es que Dios nos va a ayudar en todo momento. Y cuando nosotros cumplamos con el propósito de Dios y el propósito de Dios se ha cumplido en nuestras vidas, hermanos, grandes cosas van a suceder. Grandes cosas van a suceder en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no vemos una en nuestra vida? Amén. Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Amén. A veces estamos, fíjese bien, hermanos, a veces estamos tan enfocados no en algo,
a veces en alguien, ¿sí? A veces el tiempo que yo le tengo que dedicar al Señor, alguien más, se lo estoy dedicando a alguien más o a algo más también. Y no es difícil saber, hermanos, dónde está nuestro corazón, qué es nuestro tesoro para nosotros. Fíjese usted bien durante el día, hermanos, sus pláticas desde ahora en adelante, fíjese bien. ¿A qué le dedica más tiempo? Obvio, a veces le dedicamos más tiempo pues a nuestro trabajo, ¿verdad? Porque hay que trabajar, que dice que el que no trabaje pues que no coma, pues hay que trabajar, amén. Entonces, al trabajo, nosotros como amas de casa, nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, a los quehaceres. Pero en todo eso que hacemos en nuestro diario vivir, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿Cuánto tiempo me voy a solas con Dios a platicar con Él? Anda, hermano, porque es lo más hermoso, platicar con el Señor, ¿sí? Es lo más hermoso, platicar y estar en la presencia de Dios. Fíjese de ahora en adelante, a lo que usted más le dedique tiempo, entonces ahí, ese es su tesoro y ahí está su corazón. Amén. El someterse a Dios, hermanos, tiene que haber humildad y obediencia. Humildad en cuanto a dejarle y entregarle a Dios el control de nuestra vida. Amén. Y obediencia en cuanto somos capaces de hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando en sus planes y propósitos. Antes, por ejemplo, antes hacía esto por ti, Señor, pero ahora ya no estoy haciendo tanto por ti. Tenemos que reflexionar en la palabra, hermanos. Amén. Tenemos que darle tiempo a Dios, porque no nada más es, sí, hermana, me voy a someter a Dios, me voy a mi casa y sigo mi vida. No, hermanos, sigo mi vida normal. No, aquí habla de un cambio. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que comenzar a ajustar, hacer ajustes en mi vida diaria. Amén. Ah, caray, ya no le dedico tanto tiempo a Dios y por eso me está pasando esto. Ya no estoy haciendo tanto por Dios y por eso estoy batallando. De hecho, a veces siempre vamos a batallar, hermanos, pero cuando nosotros cumplimos con el Señor, Él se encarga de lo de nosotros. Amén. Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Él se encarga de que si hay un problema, acomodar el problema, solucionar el problema. Él se encarga de todo, hermanos, cuando nosotros hacemos los ajustes necesarios y le dedicamos tiempo a Dios y nos sometemos a su voluntad. Aleluya. Dios, hermanos, no es Dios de limitaciones, pero nosotros somos los que nos limitamos y limitamos a Dios. ¿No se ha fijado que usted en su pensar y en su corazón dice, no, yo seguramente haría esto por Dios? No, yo no haría eso, eso es mucho para mí. Bueno, usted está limitándose y está limitando a Dios. Pero cuando yo me someto a Dios y cuando yo cumplo, trato de agradarlo y de hacer su voluntad, hermanos, las cosas se me van a hacer más fáciles. Y lo que a mí se me hacía imposible hacer para Dios, ahora, hermanos, digo, aquí estoy, Señor. A mí se me hace, no tengo, a lo mejor aquí en el púlpito sí tengo mucha palabra y gloria al Señor porque me preparo, ¿verdad? Porque yo no soy capaz humanamente. Pero a mí me da mucha vergüenza o no hallo no hallo la manera de compartir la palabra con alguien. Lo hago, hermanos, pero yo le digo, Señor, bueno, se me hace difícil, pero si yo me lleno de tu Espíritu Santo, las palabras van a fluir, porque tú vas a saber la necesidad, o tú sabes la necesidad de la persona, y como yo soy un instrumento en tus manos, tú te vas a encargar. Es cuando nos sometemos a Dios. Ya no se limite, hermano, ya no se limite. Mire, para el reino de Dios se necesita mucha gente
que sea valiente, que quiera trabajar para su obra. Pero ya no nos limitemos ni limitemos a Dios. Dios tiene todo el poder para usarnos, todo, pero nosotros lo limitamos. En primera de Pedro 3, 10, 11 dice: el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Someterme a Dios, hermanos, también es dejar de hablar de los demás, dejar de hablar de lo que no me edifica, pero también de lo que no edifica a los demás. Dice: el que quiera ver días buenos, póngale freno a su lengua. Qué tremendo, ¿verdad? Y es con lo que más batallamos a veces. No le podemos poner a veces freno a nuestra lengua. Y no a veces que hablemos chismes, sino que a veces lastimamos a las personas, a los que están a nuestro alrededor. Pero cuando yo me someto a Dios, y una de las cosas que voy a hacer es: Señor, yo me someto a ti, de ahora en adelante voy a, con la ayuda de tu Espíritu Santo, voy a cuidar lo que mi boca habla. Sobre todo, Señor, para que, porque hermanos, es un pecado, ¿sí? Estoy ofendiendo a Dios cuando hablo cosas que no debo hablar, cosas que no edifican mi vida, pero también cosas que no edifican la vida de los demás. El someterme a Dios, hermanos, habla de santidad. En primera de Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, dice: así como tengo que refrenar mi lengua para ver días buenos, ahora tengo, hermanos, que buscar la santidad perdón, en mi vida. Pero dice: en toda nuestra manera de vivir, en toda, hermanos, ¿sí? En toda, en todo, en cómo me conduzco, en cómo pienso, en cómo hablo, en todo, hermanos, ¿sí? En todo tengo que buscar la manera de buscar la santidad. Dice Dios, porque si yo estoy sirviendo a Dios, Él es santo y Él demanda de nosotros también santidad. Significa, hermanos, santo o buscar la santidad significa ser separado, ser distinto o ser diferente. ¿Verdad que usted y yo no somos igual a los inconversos, a los que no conocen de Dios? ¿Verdad que no? Porque yo tengo que los demás tienen que ver que yo soy diferente a los del montón, a los de los demás. Tienen que ver que en mí hay algo diferente, ¿sí? Que soy cristiana. Tienen que verlo en mí, en toda mi manera de vivir. Hace mucho tiempo nos contaban de alguien que se fue a su pueblo de visita. Cuando regresó, agarra el micrófono y le agradece a Dios. ¿Y sabe qué le agradeció a Dios? Dijo: yo le doy muchas gracias a Dios, dijo, porque el Señor me permitió ir a visitar a mi gente del pueblo, pero le doy gracias a Dios porque nadie se dio cuenta que yo era cristiano. ¿Cuántos estaremos así? No, aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Aquí no hay, amén. Pero tenemos, hermanos, que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. La esencia de la santidad, hermanos, significa imitar el carácter de Cristo. Dice la palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Significa, hermano, luchar en contra de todo aquellos que nos impide vivir como Él quiere que vivamos. Usted sabe, yo sé con lo que batallamos, pero si yo quiero someterme a Dios, si yo quiero que el propósito de Dios en mi vida sea cumplido, si yo quiero cumplir la voluntad de Dios, de ahora en adelante voy a cuidar todo en mi vida. De qué ven mis ojos en el celular, de qué habla mi boca, de cómo pienso. Acuérdese que la Biblia habla de que tenemos que tener una mente transformada, porque a veces los pensamientos, hermanos, los mismos pensamientos nuestros hacen que nosotros mismos, hermanos, se nos acaben las ganas de seguir adelante.
porque a veces traemos el pasado al presente con nuestra mente, y eso, hermano, nos hace también tambalear o nos hace batallar en nuestra vida espiritual. Dice que no traigamos a memoria las cosas del pasado. ¿Por qué, hermanos? Porque ya Cristo lo perdonó todo. Amén. Y si usted ya perdonó los errores o alguien que lo lastimó, ¿para qué volverlo a traer al presente? Mejor trate y en oración pídale al Espíritu Santo que su mente sea transformada por su poder. Hermano, que su corazón sea transformado. Si usted está batallando algo allá en su corazón, hermano, pídale a Dios, hermano, que saque todo eso con lo que usted está batallando. Mire, Dios es tan bueno, hermanos, que su Espíritu Santo está ahí para hacernos recordar muchas cosas con las que estamos batallando, para hacernos recordar o decirnos: mira, tú estás batallando con esto, pero yo quiero ayudarte a sacarlo. Decía David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque lo necesitamos, porque en nuestro diario vivir, hermanos, a veces somos lastimados, pero a veces también lastimamos. Porque en nuestro diario vivir, hermano, hay muchas cosas. Los jóvenes y aún a lo mejor los grandes salen a la calle y hay muchas cosas en las que pueden caer, hermanos, pero si ustedes le dan tiempo a Dios o le damos más tiempo a Dios, se nos va a hacer fácil poder resistir, se nos va a hacer más fácil poder huir de las tentaciones, se nos va a hacer más fácil decirle al pecado no, porque yo soy de Cristo. Se nos va a hacer más fácil y decir: no, Señor, porque si yo te ofendo me va a doler mi corazón, te voy a fallar y yo no quiero fallarte. Que nuestro corazón nos duela ofender a Dios, hermanos. Someternos a Dios significa eso también. Que me duela en mi corazón ofender a Dios, que me duela mi corazón no buscar tiempo para Él, que me duela en mi corazón: ay, Señor, hace tanto tiempo que no entrego un ayuno. Pero ahí está el Espíritu Santo. Cuando usted toma la decisión de someterse a Dios, ahí está el Espíritu Santo haciéndonos recordar qué nos hace falta en nuestra vida espiritual para ser mejores cada día para Él. Aleluya. La santidad, hermanos, comienza por dentro para que se pueda reflejar en mi exterior. Amén. Tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, hermanos, que a veces se nos olvida que tenemos que apartar tiempo para Él y para servirle. Y ojo, hermanos, sin dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Amén. Tenemos responsabilidades, pero eso no quiere decir que yo no tenga tiempo, no aparte tiempo para servir y dedicarle tiempo a Dios. El verso principal de esta predicación habla también de que resistamos al diablo para que éste huya de vosotros. Y para que esto pase, hermanos, necesitamos someternos a Dios. Amén. Necesitamos someternos a Dios, pero necesito permanecer sometido a Dios. Porque ahorita, hermanos, puedo decir: ay, qué bonito y esto, pero ya a lo mejor mañana se me olvida. No, permanecer en la decisión que he tomado. Que no me va a ser fácil, a lo mejor no me va a ser fácil. Que me va a doler dejar algunas cosas, sí, a lo mejor me va a doler. Pero decirle: Señor, tú me vas a ayudar, tu Espíritu Santo va a estar conmigo y me va a ayudar a hacer lo que tú quieres de mí. Cuando habla de someternos, hermanos, es tener una relación íntima con Dios, diaria. Esto es de todos los días. Le decía yo al Señor, cuando le digo que escuchaba la enseñanza de Becky, le decía: Señor, a mí se me hace que como que ya se me acabó el amor por ti. Sí te sirvo, Señor, y sí han sucedido muchas cosas de mi vida buenas a como yo vine a este lugar, pero yo siento que me falta más. Señor, yo necesito que me vuelvas a enamorar de ti. ¿Verdad que cuando
los que tienen novia, novio, los que alguna vez estuvieron enamorados, los que tienen su esposo, su esposa, ¿verdad que había o hay amor? Y ese amor, hermanos, hace que seamos detallistas o que sean detallistas con nosotros, ¿sí? Y aunque no, a veces no sean así tanto, pero wow, cuando a uno le traen a un chocolate que llegan de la calle, se siente uno la mujer más ¿verdad? Un chocolate, me trajeron un chocolate. A mí cuando fue el Día de las Madres, mi esposo me sorprendió, hermanos, con una rosa. Hacía años que mi esposo no me daba una flor. Cuando él salía afuera y regresaba, cuando yo lo recibí en la puerta, lo primero que veía era un ramo de flores. Y el Día de las Madres, él me regaló una flor con algo así: eres muy especial. Ahí la tengo, hasta la sequé y ahí la tengo de recuerdo. Pero ¿a qué me refiero, hermanos? Que cuando nosotros somos detallistas, o cuando el ser amado es detallista con nosotros, ¿verdad que nosotros nos sentimos los más dichosos? Nos sentimos los privilegiados y eso nos enamora más, ¿verdad? Amén. Bueno, así es con Dios. Dios es detallista con usted, Dios es detallista conmigo, pero a veces, hermanos, el no pasar tiempo con Dios, a veces el no dedicarle tiempo a Dios no me hace ver los detalles que Dios tiene para mi vida. Yo siempre le digo, Señor, y últimamente le he dicho esto: Señor, enamórame de ti una vez más. De tal manera, Señor, que yo quiero ver esos detalles que tú tienes para conmigo, esos detalles que me enamoraron un día. Yo quiero ver esos detalles. Y podemos ver la mano de Dios. Amén. Podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Le voy a contar un testimonio, hermanos, para que su fe se anime. Mire, esto se me hace que nomás se los he contado a los pastores. La casa donde yo vivo, y la que la conocen, es una casa muy grande, una casa que tiene todos sus servicios, donde pagamos una renta de 500 pesos y la pagamos allá de vez en cuando. Ay, no se crea, no, al año, porque hay que pagar retribuciones o algo así, el predial. Bueno, hace poco vino la dueña de la casa y me decía la mamá de la dueña: es la peor de mis hijas, es muy y tenga cuidado, porque tiene que tener las cosas bien ahí en su casa, porque pues es muy, muy especial. Hace como un mes vino y cuando la veo entrar, hermanos, la mujer más humilde del mundo, viene de Estados Unidos, trae un mueble pues así de wow, ¿verdad? Que las llantas yo creo me llegan por aquí de la troca. Pero la mujer más humilde, hermanos, y me decía, porque venía con un señor, y le dije: ay, Señor, me van a venir a pedir la casa, ¿verdad? Y ya cuando vio toda la casa y le dijo el Señor, dijo: pues yo le aconsejo que le siga dejando la casa, dijo, porque su casa está muy bien cuidada. Y le dije: pero no me viene a sacar, ¿verdad? Pues no me aguanté las ganas, y me dijo: no, dijo, vengo a arreglarle la casa para que ustedes vivan mejor. Mi esposo en esos días se enfermó de la gripa, ya no le hablamos, se volvió la señora a Estados Unidos. Hace rato que llegué yo de trabajar, llega nuevamente y me sorprendió verla. Dijo: vengo a ver qué es lo que más necesitan, qué más lo que, a ver, y empezó a ver los baños y todo. Dijo: necesitan un boiler, hágame el presupuesto. Necesita puertas para los baños, los cuartos, hágame un presupuesto. Y yo me acuerdo cuando yo le platicaba a los pastores, no sé, la pastora se acuerda y me dijo: ay, hermana, debería de aprovechar y que le pongan su cocina integral, dijo la pastora. Dije: no, pues ya se me hace mucho. Bueno, y lo dijo: a ver, Señor, ¿usted conoce a alguien que sepa de carpintería? Y mi esposo dijo: sí, pues tengo mis carpinteros y todo, ¿va? Bueno, dijo: sáqueme de ahora el miércoles, porque el miércoles me operan.
dijo: que me saquen el presupuesto porque les voy a poner la cocina integral. Y me dijo: señora, es que yo quiero que usted esté cómoda en mi casa. Y las que conocen la casa, pues es una casa grande, vitropiso, enjarrado y todo. Dije: pues así vivo a gusto, ¿verdad? Pero cuando, es lo que hablábamos de las limitaciones, a veces limitamos a Dios. Pero cuando usted aprende a someterse a Dios, hermanos, Dios lo sorprende a uno. Y hace poco yo le decía, no sé a quién le decía: ay, a mí aquí en la cocina, o cuando yo tenga mi casa, se me antoja, se llama isla, ¿verdad?, en medio de la cocina. Y lo dijo: ¿y sabe qué se me antoja, señora? Ponerle aquí, le voy a poner una isla en medio de la cocina. Dijo: y cuídela mucho, como si a usted le hubiera costado todo lo que yo le voy a arreglar. Hermano, yo estaba así sorprendida. Es más, yo ni hablaba, hermanos. Estaba así de: Señor, estoy soñando, ¿qué? Estoy sorprendida, hermanos. Dios no se hace esperar. He batallado para levantarme. Cuando llegué a este lugar, solamente los pastores que me vieron llorar saben cómo venía. Pero mi vida ha sido restaurada poco a poco. Y el anhelo de mi corazón es servirlo. Y yo me deleito en cada palabra. Cuando oigo una predicación, yo me deleito. Pero cuando oía que cuando Sansón le decía a Dios: devuélveme las fuerzas, y yo le decía: Señor, devuélveme las fuerzas para volverme a levantar como antes lo hacía, para servirte mucho mejor como lo hacía antes. Devuélveme las fuerzas, el anhelo de mi corazón crezca cada día más para servirte. Devuélveme las fuerzas, Señor, para que en mi corazón pueda volver a esos tiempos donde mi corazón se estremecía y yo tenía que caer al piso porque no soportaba tanta presencia de Dios en un cuerpo tan pecador. Y esa ha sido mi oración. Y a lo mejor la predicación de Becky a lo mejor nada más tocó mi vida, o a lo mejor tocó el corazón de alguien más. Pero vale la pena servir a Dios. Becky, vale la pena servir a Dios. Hermanos, vale la pena servir a Dios. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas de una manera especial. Y no que andemos buscando las cosas materiales, hermanos. Hay algo que mis hijas se han dado cuenta y dicen: mami, desde que estamos en la iglesia, estamos viviendo tiempos mejores. Ellas se han dado cuenta de esto. Nos está yendo mejor, mami. Y le digo: gracias a Dios, hijas. Gracias a la misericordia de Dios. Y aunque parece, hermanos, los problemas no faltan, pero nuestra esperanza en Dios ahí está. Mi esposo siguió enfermo. Mi esposo hay días que no va a trabajar por el problema que tiene. Y mi esposo decía: tengo mucho miedo. Tengo miedo de que sea cáncer. Y yo le decía: no, le digo, no va a ser cáncer. Dios se va a manifestar en tu vida. Y aunque el problema ahí está, hermanos, cuando él se saca un ultrasonido, es más que una infección fuerte. Pero el temor que él tenía, le dije: puedes estar tranquilo, pero también puedes ver la mano de Dios. Gracias a Dios y a su misericordia, pero gracias a Dios por las oraciones que han hecho por ti, Dios. Y le hago ver que ha sido Dios, porque ese es mi trabajo como esposa, como hija de Dios. Es mi trabajo hacerle ver a mi esposo que si hasta el día de hoy está de pie es por la misericordia de Dios y de aquellos que hacen una oración diaria por él. Amén.
Yo le animo, hermanos, a que siga adelante. Vale la pena servir a Dios, vale la pena, aunque haya pruebas y luchas, pero vale la pena servir a Dios, vale la pena someternos a Dios, porque tendremos recompensa de parte de Dios y no estaremos solos, porque Dios estará con nosotros cada día de nuestra vida. Cuando vivimos sometidos a Dios, esto nos va a dar poder y autoridad. Dice la Biblia: aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, hermanos, obvio que si yo me someto a Dios, yo voy a buscar la presencia de Dios, yo voy a buscar la llenura del Espíritu Santo, y eso, hermanos, va a traer a mi vida autoridad y poder para dar a aquellos que necesitan. Y yo recordaba, hermanos, aquellas veces que yo ponía mis manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Hermanos, que cuando ponía las manos sobre los enfermos, donde estaba el problema, a veces en la columna o en la espalda, cuando usted sentía algo tan calientito que salía de su mano, hermanos, y que esa persona cuando abría los ojos decía: es que algo pasó. Empecé a sentir un calor tan grande que yo ya no siento el dolor que traía, ya no tengo el problema que tenía. Eso, hermanos, es someternos a Dios. Anhelemos volver a someternos a Dios. Anhelemos volver a aquellos tiempos donde cuando Dios nos usaba de una manera especial. Anhelemos, hermanos, recibir de parte de Dios el poder y la autoridad, hermanos, de tal manera, hermanos, dice la Biblia: y nada nos dañará. Cuando usted y yo nos sometemos, nada nos va a hacer daño, porque Dios se va a encargar de tener cuidado de nosotros. Dice 2 de Corintios, ya para terminar, 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vivimos una vida sometida a Dios, hermanos, vamos a estar alertas a cualquier engaño del enemigo, y vamos a tener el discernimiento de poder y de ver de dónde provienen las cosas, y vamos a poder actuar y no nos vamos a poder dejar engañar. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, hermanos, nuestros sentidos espirituales están despiertos, que usted tiene el discernimiento de dónde vienen las cosas, y como usted tiene el poder y la autoridad, hermanos, usted va a reprender, y todo eso que quiere hacerle daño, a los suyos, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Pero, hermanos, esto es lo que necesitamos para poder obtener estos privilegios, hermanos, privilegios hermosos, porque cuando usted sirve a Dios y que Dios lo usa, son privilegios que usted goza, hermanos. Cuando usted sirve a Dios y Dios la usa, es un privilegio que dice: gracias, Señor, gracias por haberte fijado en mí, gracias por usarme, gracias por hacer esto en mi vida y a través de mi vida. Pero tenemos que someternos a Dios. No va a ser fácil, hermanos, no va a ser fácil. Yo en esta tarde quiero hacer algo. Yo le voy a pedir a los líderes de esta iglesia que pasen. No sé con lo que estén batallando, hermanos. A lo mejor están batallando con algo, pero yo quiero que usted, como líder de esta iglesia, recobre nuevas fuerzas. Se fija, hace tiempo que ya no hacemos mucho, ya no hacemos eventos, ya no hacemos algo aquí en la iglesia, y es porque a veces nuestras fuerzas se acaban, o porque nos enfocamos en otras cosas y se nos olvida para qué Dios nos llamó. Yo le voy a invitar que se venga a este lugar. Queremos orar por ustedes, y usted ore por mí también, porque también lo necesito, porque soy un ser humano. Vénganse, hermanos, todos los líderes, vénganse a este lugar. Queremos orar por ustedes. Cuando usted recobre nuevas fuerzas, hermanos, en este altar, pídale a Dios que la llene, o que lo llene con su Espíritu Santo, porque usted se va a encargar ahorita de ministrar a la congregación. Amén. Aleluya.
Si pueden tomarse de sus manos, hermanos, háganlo.